Hola Site2Goers, bienvenidos a un nuevo video. En primer lugar, nos gustaría agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. La misión de Site2Go es hacer que la psicología y la salud mental sean más accesibles para todos y ustedes lo hacen posible. Comencemos. ¿Has estado levantándote tarde últimamente? ¿Sientes cansancio incluso sin haber hecho mucho? A pesar de que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes, todavía puede ser difícil de identificar. De hecho, hay algunos síntomas de depresión que suelen pasar desapercibidos, porque los cambios en nuestro propio comportamiento son muy sutiles y difíciles de notar. Es por eso que hoy veremos 8 cosas que haces de manera inconsciente cuando estás deprimido. Antes de empezar, nos gustaría mencionar que este video fue creado únicamente con fines educativos y no pretende sustituir el diagnóstico de un profesional. Si sospechas que tienes depresión o cualquier otra afección de salud mental, te recomendamos que, por favor, busques ayuda de un profesional cualificado en salud mental. Número 1. ¿Quieres socializar constantemente? ¿Sientes últimamente una necesidad de socializar con otros de una manera poco usual para ti? Según Steven Berglas, algunas personas con depresión pueden encontrarse pasando todo su tiempo con otras. Si bien la interacción social moderada es saludable y necesaria, algunos pueden llevarla a un punto excesivo y usarla para enmascarar o compensar emociones más pesadas que no pueden enfrentar. Número 2. Te aíslas. ¿Sueles cancelar los planes con los demás o te sumerges intencionalmente en el trabajo? Si bien algunas personas que sufren de depresión se encuentran sobrecargando sus vidas sociales, otras pueden hacer exactamente lo contrario. El aislamiento social es un síntoma extremadamente común de la depresión y puede ser muy perjudicial para tu salud mental. Cuando te cierras a las demás personas, puedes estar privándote de un apoyo muy necesario. Esto solo puede empeorar tu depresión. Número 3. Emociones desproporcionadas. ¿Te encuentras reaccionando inapropiadamente durante situaciones sociales? Hay un síntoma común en varios trastornos llamado alexitimia que te hace sentir como si tus emociones estuvieran desconectadas de ti y del mundo que te rodea. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como notar que tus emociones están adormecidas cuando deberían ser fuertes, o por otro lado, puedes ser más propenso a arrebatos repentinos de risa, ira o tristeza intensa durante situaciones en las que típicamente no reaccionarías tan fuerte. Número 4. Reaccionas intensamente. ¿Exageras las cosas? ¿Has notado que te enojas más de lo habitual por pequeños inconvenientes? Aquellos con depresión frecuentemente sufren de un gran dolor emocional interno y puede que hagan frente a ese dolor desahogándose con las cosas más pequeñas que les molestan. Pueden no ser conscientes de su exageración y puede que sientan que ya no pueden controlar sus emociones. Número 5. Tu horario de sueño cambia constantemente. ¿Has estado durmiendo demasiado o muy poco últimamente? La depresión puede tener un gran impacto en tu horario de sueño. Ya sea que duermas demasiado o que estés lidiando con el insomnio, los expertos coinciden en que la depresión empeora la calidad de tu sueño. A veces ni siquiera eres consciente de cuánto fluctúa tu horario de sueño, por lo que deberías echar un ojo si te encuentras constantemente despierto en medio de la noche o durmiendo hasta muy tarde por la mañana. Número 6. Te cansas fácilmente. ¿Te resulta cada vez más difícil concentrarte y hacer las cosas? La depresión puede provocar altos niveles de fatiga. Si bien esta baja energía puede ser una señal, un artículo de Everyday Health advierte que no debes saltar a conclusiones, ya que sentirse cansado o fatigado de vez en cuando es bastante normal. Sin embargo, si esta sensación de neblina persiste durante mucho tiempo, tal vez quieras prestar atención a tus otros síntomas para ver si pueden estar relacionados con la depresión. Número 7. Tu apetito ha cambiado. ¿Has estado comiendo mucho más o mucho menos de lo habitual? ¿Sueles acudir a snacks dulces o salados? La depresión puede provocar cambios significativos en tu apetito. Para compensar un aumento de estrés, algunas personas pueden recurrir a comer más comida chatarra, mientras que otras simplemente pierden el apetito. De cualquier manera, es importante controlar este hábito, ya que puede derivar en otros problemas de salud. Número 8. Eres indeciso. ¿Te cuesta expresarte o tomar decisiones? ¿Es algo que comenzó a pasarte recientemente o de repente? Según un artículo de The Guardian, algunas personas con depresión pueden empezar a dudar de su capacidad para tomar decisiones.
Si normalmente eres una persona decidida, pero estás teniendo dificultades recientes para tomar decisiones sobre lo que quieres o cómo te sientes, puede ser una señal de depresión. Puedes ver nuestro primer video hablando sobre depresión de alto funcionamiento. Es en la que la persona puede no darse cuenta de que tiene depresión, ya que continúa haciéndose cargo de sus responsabilidades. ¿Te identificas con alguna señal mencionada aquí? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios. Recuerda que siempre agregamos las fuentes y referencias en la descripción. Suscríbete a Psych2Go para seguir aprendiendo sobre ti mismo y sobre los demás. Apreciamos mucho que nos ayudes con un like si este video te aportó algo valioso y, como siempre, gracias por vernos.